manera halloweenense, ¿qué crees tú? YouTube siempre fue un lugar extraño, un lugar de alguna manera donde la gente que siempre se aislaba o no se conectaba tan bien con las personas de su alrededor podía expresarse y ser quien realmente quería ser. Era un lugar simplemente incómodo de ver para las personas que pues disfrutaban un poco más de la vida extrovertida y todo eso. Se volvió poco a poco un contenido de consumo cada vez más mainstream y más digerible para todas las masas a las que pues es presentada, porque en YouTube literalmente puedes encontrar de todo. Pero también hubo un gran problema con esta masificación, y es que no todas las personas venían con las mejores intenciones. De hecho, muchas de ellas no. Y algunas de ellas estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por agarrar un poquito de esa fama y un poquito de ese high mediático que YouTube estaba generando en todas las personas que somos amplios consumidores del contenido que se muestra en esta plataforma. Así que hoy vamos a estar analizando uno por uno cómo estos factores fueron contribuyendo a que YouTube se convirtiera actualmente en un nido para narcisistas. Sí, sé que son palabras muy fuertes, pero creo que tengo fundamentos para tratar de explicar este argumento y por qué creo que actualmente estamos más llenos de narcisistas en YouTube que nunca. Yéndonos bastante atrás, al momento más peak de todo YouTube, que creo yo que empezó a ser más o menos 2014, 15, 16, toda esa etapa. Creo que fue un momento más consumista de todo YouTube, porque estaba lleno de reviews, estaba lleno de marcas intentando vender sus productos y estaba lleno de influencers que en general no se basaba tanto en la autocrítica y en la lógica y en el speech, o sea, como que lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Comunicarnos, tratar de llegar a conclusiones y de alguna manera analizar ciertos temas. Sino que todo lo contrario, se basaba más que todo en una relación como de alguna manera interpersonal, pero que era parasocial, porque pues tú interactuabas con tu influencer favorito, pero ellos ni siquiera te conocían, ¿no? Pero de alguna manera te encariñabas con ellos, con su forma de comunicar, su forma de ver las cosas, y compraban las cosas que de alguna manera esta gente te vendía. Bastante similar a ahorita, pero creo que el formato de contenido era completamente diferente, ¿no? Ya que en aquel momento, si bien sí se hacían muchísimas cosas en YouTube, creo que principalmente se basaba más en cosas personales en lugar de contenido de calidad, ¿no? Que ahorita creo que se premia un poquito más el contenido de calidad sobre la personalidad del influencer en sí. Aunque bueno, obviamente todos conectamos más o menos con ciertos influencers y obviamente recibimos mejor la información de ciertos influencers que de ciertas otras personas. Puede haber miles de canales de críticas, pero siempre va a haber uno que conecte más contigo. Con la baja del contenido de maquillaje y el contenido de consumismo, o sea, la gente dejó de ver tantos hauls, dejó de ver tantas, pues, qué me pongo, o no sé qué, o con qué me maquillo y todo ese tipo de cosas que tenían que ver mucho con comprar productos y estar cada vez alimentando más y más y más el carácter consumista de esta red social. Creo que la gente empezó de alguna manera a volver a las raíces y todo eso, y producto también de la pandemia y de todas las pues precariedades que se estaban viendo en el mundo. Creo que las personas empezaron a tratar de tener una estética mucho más clean, ¿no? Mucho más básica, ¿no? No tan consumista, y creo que eso también ayudó muchísimo a que las personas pudieran conectarse más mediante charlas o exposiciones de sus pensamientos, de los pensamientos más profundos y más críticos sobre ciertos problemas sociales, que sobre cosas más superficiales como que qué tipo de base me queda más, o qué vestido me queda mejor, o ese tipo de cosas. No digo que no es contenido que no se haga actualmente o que no triunfe, creo que sigue teniendo su nicho y hay gente que le gusta mucho ese tipo de contenido. Sin embargo, creo que actualmente triunfa un poquito más estas conversaciones, ¿no? Un poco de las conversaciones entre personas que atañen ciertos dilemas morales que están pasando actualmente en nuestra sociedad. De pasar de ser un lugar donde triunfaba la gente que tenía pues las posibilidades económicas de comprar y estar al día con todos los productos y las cosas que se lanzaban diariamente al mercado, pasó a ser un lugar donde la gente empezó a conectar más con las personalidades que podían de alguna manera explicar en palabras las cosas o los fenómenos sociales que estaban sucediendo alrededor de nosotros. YouTube lenta pero concisamente se empezó a perfilar como el diario personal de millones y millones de personas que todos los días intentaban poner en palabras lógicas y concisas las cosas que ellos experimentaban en el mundo, ¿no? Y algunos de estos videos se podían como que ver como de alguna manera más relajados, sin tantas estructuras, pero muchos de estos videos empezaron a surgir de una manera muy estructurada, ¿no? Con puntos, divisiones y conclusiones que hacían que todos estos temas tan interesantes que la gente comentaba de su día a día, o a lo mejor que notaba en el mundo del espectáculo, pudieran tener un poquito más de forma y pudieran llamar cosas que a lo mejor antes eran totalmente desconocidas un nombre, ¿no? Como muchos nombres que han dado el internet. El fenómeno de TikTok, que fue un fenómeno que fue explicado por primera vez aquí en YouTube, donde la gente pues
amplió un poco todo lo que estaba pasando, obviamente también informándose de artículos de universidades, de personas que estudiaban también estos fenómenos, pero claro, había gente detrás de eso que tomaba su propio punto de vista y tomaba esa información que recopilaba para crear estos grandes videos que de alguna manera el día de hoy constituyen un gran consumo de entretenimiento de muchas personas, o sea, muchas personas que estamos interesadas en conocer más de ciertos temas y ahondar un poquito más en otros. Y creo que aunque había factores que podían hacer que triunfaras de una manera sencilla con este método, o sea, que fueras una persona más o menos atractiva, siempre va a ser importante, porque no importa qué tan bien redactes tus videos o lo que sea, si eres más atractivo y muestras tu cara, evidentemente tienes más chance de que la gente a lo mejor te siga por la forma en la que te ves. Obviamente también puede ser por las cosas que digas, pero el atractivo siempre ayuda. Pero también podía ser personas que totalmente decidieran no mostrar su cara y te daba este como que sentido de la privacidad, sin embargo haciendo algo que querías hacer, que puede ser comunicar, ¿no? A lo mejor con imágenes podías mostrar lo que querías explicar y tú no tenías que ni aparecer en el video, lo cual era muy cómodo para personas que a lo mejor no se sintieran tan cómodas exponiendo su identidad a internet. De alguna manera, esta forma más meritocrática y lógica de analizar el contenido creo que creó grandes influencers que de verdad valía la pena seguir, que la gente estaba interesada en oír y en de verdad conectar con ellos a través de su punto de vista y no tanto de luces bien o me gusta cómo vives tu vida porque es parecido a la mía, sino como algo un poco más allá, ¿no? Que nos conectaba a todos como comunidad y habría debates sobre temas muy importantes que estaban pasando en el mundo. Era un momento que yo consideré el esplendor de YouTube, porque habíamos logrado traspasar esa barrera de ser simplemente un medio donde se vendían cosas, o sea, un medio donde los influencers simplemente se dedicaban a verse bien para vender los productos, o sea, otras marcas y todo esto, para ganar muchísimo dinero, como el caso de los youtubers más millonarios de toda la historia. Sin embargo, creo que hay gente que sí se enfocaba en crear esa comunidad, pero a través de algo que a mí me parece hermoso, que es el conocimiento, ¿no? Y la instrucción de ese conocimiento para que otras personas puedan como que comprenderlo y también dar su punto de vista, que para mí es la manera más linda de crear comunidad en YouTube. Esto hacía que personas que de alguna manera hacían cosas amorales y crueles pudieran ser totalmente despedazadas y criticadas por las cosas que mal hacían, o sea, como por ejemplo el caso de este youtuber David Dobrik, que pues fue expuesto como prácticamente un narcisista por todas las personas con las que trabajaba, por sus malos actos y todo esto, como miles de casos de otros youtubers que han sido pues también bajados de eso, han sido escrachados por cosas que han dicho, cosas que han hecho, cosas horribles y merecen esa repercusión pública de ser señalados por las cosas que hicieron. En eso ayudó muchísimo el contenido crítico porque la gente está cada vez más pendiente de esto y está cada vez más pendiente de recopilar información y de tratar de crear estos sistemas para ejemplificar las cosas que pasaban y los fenómenos que se estaban formando, porque estas cosas nunca antes eran vistas, o sea, nunca antes se vio esta cultura de la cancelación, sí, o sea, a lo mejor sí, pero con otros nombres y no al nivel actual, porque actualmente con las redes sociales y todos estos nuevos factores es un fenómeno completamente diferente. A medida que todos estos factores empezaban a entrar en juego, también empezaban a entrar en juego personas que quisieran definir las cosas que estaban ocurriendo, y esas personas, pues, comenzaron a ser muy relevantes y figuras muy queridas por todo el público, a mostrar que no había solamente una forma de triunfar en YouTube, que sea haciendo challenges o retos o cosas así, o cosas de maquillaje o estilo y todo esto, sino que también se podía triunfar mediante la palabra, mediante la crítica y mediante el escrutinio de nuestra sociedad, ¿no? Y cómo estaba conformada, que para mí es una de las cosas más interesantes que tiene YouTube para ofrecer. Sin embargo, creo que toda esta magia también traía una parte muy negativa, que creo que es la parte destructiva y casi odiosa y hater que puede traer a las personas que critican, porque si bien las críticas son constructivas y siempre es positivo señalar las cosas que están mal o que hacen mal las personas para tratar de aprender y de llevarnos una enseñanza de cómo estas acciones pueden repercutir en la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, los comentarios inapropiados que hacían algunos youtubers en Twitter hace años, ¿no? Que fueron muy escrachados estos comentarios. O cómo hablar de la nada o cómo decir cosas sin pensar pueden realmente ser bastante peligrosas y arruinarte la vida, ¿no? Como miles de directores o youtubers que han sido totalmente escrachados y arruinados por cosas que dijeron en el pasado. Y creo que es eso, ¿no? Es el temor a equivocarnos y hacer pequeñas cosas, porque está esta mentalidad hater, está esta mentalidad tiburón de si vuelo la sangre voy a ir por ti, ¿no? Entonces parecía como que todo el mundo tenía que moverse en una línea muy delgada de no puedo hacer nada porque cualquier mínimo error que haga será escrachado y visualizado por miles de personas y estudiado por otras miles de personas que tratarán de señalar punto por punto en qué me equivoqué, ¿no? Lo cual es muchísima presión para hacer cuando tú te expones a este medio. Las personas que se toman las críticas como una forma de atacar personalmente,
Creo que nunca ha sido ese el objetivo de una crítica. Sin embargo, había muchas personas que trataban de canalizar su frustración y su enojo hacia otras personas mediante estas críticas, ¿no? Y ahí es donde empezó la parte más negativa y tóxica, y cómo estos fandoms tan grandes que se construyeron al principio de algo tan lindo como analizar y criticar ciertos problemas sociales, se podían usar como una especie de arma para atacar y destruir la carrera de alguien que simplemente te caía mal, ¿no? Como por ejemplo el caso de Anita, que se hacía llamar una crítica, que muchas veces se levantó para acosar, lastimar y destruir las carreras de muchas personas. Entre ellas la carrera de Luna Martínez, que prácticamente la escrachó totalmente, dijo un montón de cosas malas de ellas, dijo un montón de cosas que no eran ciertas, y cuando fue demostrada que esas cosas no fueran ciertas, que se había equivocado con todas las cosas que había dicho, esta simplemente no dijo nada y prefirió callar, aún sabiendo que ella había mentido sobre algo tan importante como un caso de violencia doméstica. Aparte de, obviamente, la victimización de excusarse detrás de, oh no, solo es una crítica, o solamente me basaba en los hechos y en las cosas que estaban presentándose en ese momento. Y es como que sí, obviamente todos tenemos que tener un espíritu crítico, pero cuando esa crítica se usa para destruir a otra persona, para engrandecerte a ti mismo y para literalmente solo alimentar a tu ego y de alguna manera participar en este linchamiento público de una persona por cometer un error o un par de errores, creo que ya no es justo y creo que ya traspasa la crítica, porque la crítica no se trata de eso, sino la crítica se trata de mejorar y de hacer que las personas puedan aprender de lo que hicieron mal, no de destruirlas y señalarlas con todo el odio y el peso de las frustraciones que carga no solamente tú, sino todas las personas que pueden llegar a seguirte. Y ahí es donde se llega al quiebre, o lo que yo llamo el quiebre del espíritu crítico, porque las personas estaban empezando a notar cierta falta de toma de responsabilidad en las personas que hablaban de estas críticas, porque es como que si tú vas a tomarte la responsabilidad de hablar de la vida de alguien más, criticarla y despedazarla pedazo por pedazo, hablando de fenómenos sociales y todo eso, pues tienes que tomar la responsabilidad de admitir cuando estás equivocado, admitir cuando hiciste algo mal y admitir que puedes llegar a cagarla, a decir cosas que no están bien, a decir cosas que lastiman a otras personas y que están equivocadas, y a aceptar las consecuencias, disculparte y salir a dar la cara. Editándolo de poco a poquito como desde hace una semana, porque le di prioridad al GDR, que borró el video. O sea, este video seguía aquí y justo ayer lo borró, lo cual fue muy extraño. Alguien me mandó un mensaje y chequé y efectivamente. Antes ya me habían dicho también, por cierto, que había desactivado los comentarios. Y en este video que estamos a punto de ver van a entender por qué, porque también muestro algunos de los comentarios. Pero sí, básicamente este ya va a ser el único lugar donde puedan tener acceso a este video. Mucha gente que hace crítica no está dispuesta a hacer, y es bastante como que si tú estás dispuesto a hundir la carrera de alguien más y a hablar negativamente de esa carrera, también tienes que estar dispuesto a tomar la responsabilidad y decir, mira, esto me parece que lo dije mal, esto me parece que no es así, voy a retractarme públicamente y voy a aceptar mi responsabilidad sobre las cosas que dije. Así fue como muchas de estas personas que fueron como que en su momento muy queridas, muy adoradas por muchas personas, muy aplaudidas por todas las críticas y las nuevas como que maneras de pensar que trajeron a la plataforma, empezaron a ser detestadas y hasta cierto punto atacadas por su misma falta de consistencia, porque a veces criticaban unas cosas para ciertas personas. Por ejemplo, puede ser que, ponte que a mí me gusta mucho Taylor Swift, a Taylor Swift la criticó muy ligeramente, pero a otra artista musical la criticó súper duro. Es solamente un ejemplo. En fin, la cosa es que esta falta de igualdad en la manera en la que criticaban a todo el mundo, algunas personas las criticaban mucho más ligeramente porque eran amigos o conocidos, esta especie de juntilla, ¿no? De grupillo que se armaba y como que se protegía entre sí mismo, era muy similar al grupillo de la élite que se protege a sí mismo de todas las adversidades y cosas horribles que hacen. Así que creo que esto empezó a traer como una muy mala reputación a todo el mundo de la crítica, y empezó a hacer que muchos de estos ídolos que habíamos creado empezaran a bajar y cada vez tuvieran una reputación mucho más dudosa de todo lo que decían y hacían. Frente a este planteamiento, creo que la audiencia reaccionó de una manera bastante violenta, en el sentido de que cada vez que alguien exponía su crítica, si bien muchas personas podían estar más o menos de acuerdo o todo esto, creo que la gente favorecía más la neutralidad en lugar de como que la crítica salvaje y excesiva que trataba de atacar y completamente ir en contra de otra persona, ¿no? Sino que la gente favorecía un poco más la neutralidad y el hecho de que se pudiera explicar la información y dar el contexto de unas cosas sin estar tan de acuerdo o en desacuerdo de que algo pasara. La gente quería neutralidad y quería ver personas que no estuvieran tratando de convencerlos de que algo estaba bien o que estaba mal, simplemente que estuviera tratando de dar información verídica sin tratar de exponer sus ideas políticas o sociales o tratar de influenciar
mayormente a la audiencia con sus propias creencias. Y claro, obviamente todos somos susceptibles a tratar de influenciar a otras personas desde nuestras propias creencias, porque somos seres humanos y obviamente tenemos nuestras propias subjetividades. O sea, yo como Marielys Márquez tengo mi propia manera de ver la política, la sociedad, la música, el arte, todas esas cosas, y tengo mi propio punto de vista. Y desde ese propio punto de vista, obviamente influencio a las personas que ven este canal. Sea una influencia masiva o más pequeña, las influencio, porque de alguna manera se nutren de la información y de mis filtros para contar esa información. Creo que salió una contrarrespuesta a este tipo de movimiento, a este tipo de como que contenido crítico, que fue cada vez tomando más y más fuerza, y creo que es el contenido que actualmente me preocupa y mucho. Estoy hablando del contenido que lucra con el dolor ajeno, o como yo lo he bautizado, el contenido de los salvadores. ¿Por qué lo llamo así? Por el complejo de Salvador, que como saben es el complejo de estas personas que sienten la necesidad desde su posición privilegiada de ayudar a otras personas, pero con el objetivo de alimentar su ego y de alguna manera de alimentar como que la imagen o la autopercepción que tienen de sí mismo. Por ejemplo, ponte que yo, Marielys Márquez, tengo una percepción muy mala de mí y quiera pues empezar a ayudar, qué sé yo, a niños en África para sentirme mejor y para que eso refleje una imagen de mí que a mí me guste más y que atraiga a otras personas hacia mí. Por ejemplo, si yo me muestro ayudando a estas personas y todo esto, voy a verme como una heroína enfrente de un montón de personas que no me conocen a través de las redes sociales. Aparentemente parecía tener un origen muy puro, ¿no? De personas que ayudaban a que otras personas que pasaron por traumas o momentos difíciles en su vida contaran sus historias y tuvieran una voz de alguna manera, ¿no? Creo que se volvió demasiado y se volvió incómodo hasta cierto punto, ¿no? Cada vez más y más personas teniendo podcasts hablando de las experiencias negativas de otras personas, trayendo invitados que cada vez tenían más factores que los hacían pues ampliamente vulnerable a situaciones súper abusivas y pues ampliamente vulnerable al escrutinio público y al morbo de las personas por conocer y adentrarse en las circunstancias de la vida de esa persona que ya de por sí había sufrido mucho, ¿no? Esto obviamente fue un ciclo lúdico que se repitió una y otra vez. O sea, mientras más las personas veían que la historia era más grave y más loca de creer y más abusada y más triste y más intensa eran todos los acontecimientos que esta persona vivía, más las personas le daban clic y más las personas se adentraban en esa historia, ¿no? Y de alguna manera así más se adentraban al canal y al negocio de muchas de estas personas que empezaron a lucrar con el dolor ajeno y empezaron a hacerlo prácticamente un espectáculo del que todos formamos parte actualmente. La verdad es que casos hay muchísimos, o sea, podemos hablar de miles de personas privilegiadas, blancas, que vienen de pues una familia compudiente, ¿no? Y que hacen este tipo de podcast trayendo a personas pues de bajos recursos, ya sean indígenas o en situación de calle o problemas de drogadicción, etcétera, 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 para contar sus tristes historias y lucrarse. Y la verdad es que hay tantas cosas negativas en esto porque creo que lo más negativo de todo es que como sociedad estamos muy acostumbrados al shock, ¿no? Ha habido un constante bombardeo por parte de los medios de situaciones oscuras y violentas en la humanidad que han marcado muchísimo el inconsciente colectivo. O sea, todos estamos muy capacitados para imaginarnos las peores cosas porque ya las hemos vivido y las hemos visto. Miles de noticias sobre incidentes horribles y totalmente deshumanizantes pasando en todas partes del mundo, guerras, violencias, matanzas, abusos de los peores de todo tipo, ustedes ya saben de qué estoy hablando. Simplemente actos que matan toda la fe en la humanidad que las personas de hoy en día podemos tener, que totalmente apuñalan y destruyen la confianza que puede haber de una persona a otra, ¿no? Y que crea este círculo vicioso de estoy demasiado aterrado, demasiado ansioso, no quiero ver, pero tengo que revisar porque tengo que estar al pendiente, ves, te asombras, te desesperas, te estresas porque sientes que no puedes hacer nada y después te retraes de nuevo, ¿no? Y es un ciclo que continúa una y otra vez por todo el bombardeo mediático que tenemos de estas experiencias horribles. Y aparte, muy amarillista a veces, porque a las personas no les basta con contar la realidad tan horrible y espantosa como es, sino que a veces incluso le agregan más cosas espantosas y amarillistas para ganar clics y para ganar que la gente por el morbo pues visite más sus páginas y lea más los artículos y todo ese tipo de cosas. No les basta con la realidad horrible que estamos viviendo, sino que tienen que inventar cosas horribles para añadirle más dolor y más sufrimiento a todo lo que ya estamos viviendo actualmente.
Y la verdad es que por más que nos cueste admitirlo, YouTube se convirtió en eso mismo que antes eran las noticias y la televisión, ese bombardeo constante de títulos amarillistas con historias extremadamente brutales que son cada vez más y más y más exageradas, algunas de ellas incluso hasta inventadas para crear ese shock mediático en las personas y hacer que cliquemos más videos, ¿no? Y hay muchísima más gente cada vez más y más inmiscuida, generalmente gente privilegiada, que viene de ambientes privilegiados, que tienen los medios para, pues literalmente tener vidas bastante acomodadas y no pasar por estas cosas, trayendo a personas, pues de situaciones menos acomodadas, lucrando del hecho de que estas personas no tengan una base estable económica para traerlos a sus podcasts, para que estos platiquen de sus historias y lucrar con el dolor ajeno, o para supuestamente darle voz a las víctimas, pero que cada vez se está volviendo más y más y más tóxico, y cada vez está abusando más y más y más del dolor de estas personas, y nosotros como público estamos participando en el abuso constante de estas personas, dándole like y compartiendo y visitando este tipo de personas que cada vez hacen cualquier cosa, cruzan límites morales horribles con tal de traer engagement, o sea, como personas y todo eso a sus canales y traer dinero y traer como que cosas que los ayuden a ellos personalmente. Para mí es el contenido más aterrador, porque muestra como que la falta de humanidad y la falta de moralidad de ciertas personas para lograr su objetivo en la vida, que puede ser fama, dinero, hasta dónde estás dispuesto a llegar para conseguir lo que quieres. ¿Cuántas vidas vas a arruinar? ¿Cuántas personas tienes que exponer? ¿Cuánta maldad tienes que tener, ¿no? Porque mucha de esta gente incluso trae gente que es más ignorante, o que siempre ha vivido en la calle, o que tiene perspectivas misógenas o homofóbicas o lo que sea, depende del contexto que estas personas hayan vivido, y las exponen a cientos de personas, aún sabiendo que estas personas están bajo la ignorancia, a lo mejor bajo un montón de circunstancias abusivas en la vida que los han hecho actuar de esa forma, y aún así los exponen a su público. ¿Y por qué? Por dinero, por likes, por reconocimiento. Y cada vez hay más creadores de contenidos así que podría escoger de muchas partes. Sin embargo, voy a irme con un canal que creo que reúne todos los ingredientes para hacer el canal tal vez más abusivo, explotador y triste que puedes llegar a encontrarte aquí en YouTube. Y estamos hablando del caso de Salvador Blanco más grande que he visto en mucho tiempo. El canal se llama South White Underbelly, que es como que la parte más escondida, por así decirlo, es de la sociedad blanca estadounidense. Creo que es más o menos a lo que se refiere el título, es como una metáfora, por así decirlo. Está conducido por este señor de aquí, Mar Leita, que bueno, es un señor que se dedica supuestamente a ayudar a personas pues en condiciones bastante horribles y a exponer sus historias al mundo, ¿no? Para que las personas podamos entender sus circunstancias y sus contextos, supuestamente. La mayoría del contenido de este señor no lo puedo criticar, porque si bien sí se trata un poco de ser explotativo y usar a personas con deterioro mental para exponer ciertas cosas muy fuertes, al final del día estas personas son mayores de edad y son personas que pues tienen todo su consentimiento y también necesitan el dinero y lo que sea. De nuevo, es ese círculo que ya expliqué, pero de alguna manera estas personas son mayores de edad, ¿no? Y consienten y quieren hablar de estas cosas, y algunas de ellas hasta tienen repercusiones positivas. Algunas de ellas pueden empezar pues un canal de YouTube, o pueden cambiar su vida, o pueden tener un poquito de exposición mediática. Sea cual sea la razón, muchas de estas personas aceptan esto porque lo necesitan o porque lo quieren, o sea, totalmente normal. Pero ¿qué pasa cuando transgredes el límite? Cuando haces algo imperdonable, algo horrible en el nombre de las vistas. Y aquí es cuando este multimillonario, o sea, una persona súper rica, súper privilegiada, muestra su verdadera cara. Cuando hablamos del caso de Nova, esta chica de tan solo 13 años que Mar expuso en su canal ante cientos de millones de personas que lo ven desnuda. O sea, literalmente no tenía nada encima, o sea, no tenía nada cubriendo su pecho. Y este señor se atrevió a ser tan desagradable y tan asqueroso de subir esta entrevista así, simplemente porque esa es su manera, su decisión. Nova es una chica de 13 años que huyó de su casa porque pues su madre tiene pues problemas, y siempre tuvo problemas con su padre. De hecho, el padre de estas creo que los abandonó. Su madre pues es una madre soltera. Luego se buscó un novio que era como un chico de una pandilla, que había sido el padrastro de Nova. Tenían una relación complicada. O sea, una chica que había pasado por muchas cosas a la corta edad. Su madre también practicaba pues la prostitución. Y Nova, al crecer en todo ese ambiente marginal y al sentirse restringida, atrapada, y tener una madre narcisista y abusiva que lucra también de su hija, una cosa horrorosa, pues nada, decide escaparse de su casa, y pues no le queda otra cosa que vivir pues, también de la prostitución, porque ¿qué más va a hacer una niña de 13 años sola, sin ningún tipo de ayuda? Y este tipo aún así se atreve a traer a esa chica
a dejar que muestre, o sea, sus senos, literalmente en medio de un video en YouTube que los pueden ver un montón de predadores. Estás exponiendo donde ella se para, en qué esquina está, en qué lugar está, las estás exponiendo a un montón de gente que puede ir ella a estar ahí acosándola. O sea, estás exponiéndola a un montón de peligros. ¿Y por qué? Por dinero, por el morbo, porque puedes, o sea, el nivel de violencia y aparte el hecho de que violara todas las leyes porque estás literalmente distribuyendo pornografía infantil, imbécil. Y lo peor es que no tuvo ningún tipo de consecuencia por exponer pornografía infantil en su página como si nada. Obviamente tuvo que borrar el video porque la presión era enorme, la gente estaba harta y asqueada de todo este comportamiento. O sea, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para conseguir dinero de las historias ajenas de dolor de otras personas? O sea, ¿hasta dónde? Lo peor es que se vende como un salvador, o sea, y la gente todavía se lo cree. No solamente eso, sino que después de borrar el video lo volvió a resubir, pero censurado, obviamente censurando las partes que esta chica mostraba porque estaba totalmente al aire expuesta. Aparte de contando cosas súper indebidas sobre su vida sexual siendo una menor de edad. Y no solamente eso, sino que él detalladamente explicó dónde se estaba quedando la niña. O sea, en qué lugar trabajaba, en qué lugar se encontraba. Y aparte de eso, después había actualizaciones sobre la vida de esta chica y el hecho de que su madre ahora estaba lucrando con la nueva fama y todo este espectáculo. O sea, que no solamente estuvo este abusador, persona horrible, que se aprovechó de su historia, y que de paso dijo este comentario. Él mismo hizo un video para tratar de limpiar su imagen donde alguien que él estaba entrevistando y que seguramente le pagó, muy parecido a lo que hizo Dan Snyder, le estaba preguntando, o sea, como que la chica esta, ¿por qué hiciste eso? Y no sé qué, y él ni siquiera la estaba viendo porque yo no soy un chico de pechos. I did a video of a 13-year-old prostitute, and she had a bikini top that I wasn't even aware that you could see through it. Oh, really? Like, I'm not a breast man, so I'm not really looking at her breasts, but What do you like in a woman's body? the shape of her waist and hips and all that. Yeah. Legs. So you like more like curved kind of. Long, Curving, like something you can grab on. tall and thin with nice curves. Tall and thin, but nice curves, yeah. Pero no es que no la estabas viendo porque eres una menor de edad, porque es un asco mirar de esa manera a las menores de edad. O sea, de hecho, hace un comentario sobre la parte inferior del cuerpo de la chica, siendo una menor de edad, 13 años. ¿No te da asco? O sea, no solamente lo dejó así y ya, sino que en su Patreon, o sea, Patreon por el que tienen que pagar $10, este hombre subió el video de esta chica sin censura. Literalmente distribuyendo por infantil. Por $10, cualquier persona, cualquier depredador, abusivo, asqueroso, persona indecente que hay en este mundo puede ir al Patreon de este señor y ver el video de esa chica, de esa niña de 13 años. Y ese maldito pervertido se lo dejan. Ya, yo les digo, o sea, no es el hecho de que no lucres con gente que está mentalmente inestable y que necesita el dinero y que está pasando por condiciones horribles. Esas personas son mayores de edad, es horrible lo que haces, lo hace mucha gente, pero bueno, son mayores de edad, pueden consentir. Pero el hecho de que traspases esa línea y pongas a una niña, la arriesgues, digas dónde está, para que un montón de predadores puedan ir a abusarla, la pongas en tu canal, la vendas en tu Patreon, o sea, la pongas, o sea, la devuelvas a su madre narcisista que también abusa de ella. Eres un asco, Marleita, o sea, qué asco. No tengo palabras, es que no, yo creo que no puedo ni siquiera expresar lo disgustada y asqueada que estoy de eso, y lo disgustada y asqueada de que sé que hay muchas personas más que a medida que vayan tomando poder e influencia en redes sociales y en la manera en la que YouTube se maneja, van a seguir haciendo esto una y otra y otra y otra vez, porque cada vez el morbo va disminuyendo y necesitan doblar la apuesta y hacer cosas más grandes y más horribles y más desagradables para atraer la atención del público. Y creo que si somos parte de esto y consumimos esas cosas y aplaudimos a esta gente y nos suscribimos a sus canales y le damos vista y le damos espacio, también deberíamos cuestionarnos a nosotros mismos qué clase de personas somos, alimentando el morbo, la deshumanización de estas personas que sufren tanto abuso y tanto daño, y no solamente son abusadas en la vida real, sino que son reabusadas en redes sociales por nosotros los consumidores y por esas personas que lucran de su historia. Que siento que todos de alguna manera abusamos, consumimos, incluso explotamos historias tristes o las creamos en redes sociales, como es mi caso, ¿no? O sea, yo también he hablado de historias tristes de personas que han pasado por cosas horribles, y creo que también mucha gente habla de cosas tristes y de víctimas y de las cosas que horribles que le pasaron en su vida, y es una manera de también traer estos temas a la conversación y de que más gente se entere de las cosas que pasan, ¿no? Pero creo que algo muy importante y algo que define totalmente cuando esto pasa de ser
una crítica hacia el sistema y hacia la manera en la que ésta funciona y constantemente abusa de ciertos grupos marginales y de ciertas personas que tienen pues menos recursos a un mero entretenimiento por vicio y por morbo. Creo que es un factor muy importante y ese factor es ¿qué tanto beneficio obtenemos de esto? O sea, porque creo que sí, todos obviamente vamos a obtener beneficios, sobre todo si trabajas en redes sociales o lo expones en redes sociales o lo que sea, ya sean pues más comentarios, más gente hablando de esto, porque obviamente el morbo vende y la gente cliquea en estas historias súper tristes porque pues es obvio, todo el mundo quiere estar enterado de las cosas que pasan, nos horroriza pero a la vez lo seguimos consumiendo. Creo que podemos consumirlo y de hecho debemos consumirlo, pero hay que replantearnos los límites y qué tan problemático esto puede llegar a ser. Hay que replantearnos lo que estamos consumiendo, lo que estamos viendo, qué personas estamos viendo, las actitudes que estas personas toman y cómo estas escalan cada vez más a medida que les damos más fama y más reconocimientos. Si estas personas pierden el control a cada rato, si estas personas cada vez hacen cosas más locas y exponen cada vez más a menores o a personas que están muy mentalmente inestables, lo hacen por vistas, por dinero, por reconocimiento. ¿Qué les hace pensar que estas personas son buenas personas? ¿Qué les hace pensar que estas personas no son narcisistas disfrazados, que realmente lo único que quieren es exposición y usan estas vidas que no les importa una mierda arruinar con tal de conseguir lo que quieren? Y es eso, es preguntarnos si lo que estamos consumiendo está bien. Es hacernos la gran pregunta de ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar por vender una historia? ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar por reconocimiento, por fama, por atención? ¿Estamos dispuestos a cruzar límites morales? O sea, literalmente estamos dispuestos a destruir la dignidad de un ser humano. ¿Estamos dispuestos a romper cualquier tipo de valor moral común con tal de conseguir lo que queremos? Porque si la respuesta es sí, estamos inculcando a que la sociedad cree cada vez más amar leitas. Tipos como este. Tipos que exponen a menores de edad y las venden en Patreon. Tipos que no les importa destruir la vida de miles y miles de personas. Tipos que lucran con eso y están totalmente bien durmiendo en la noche en su colchón de dinero. O si estás dispuesto a parar y decir, che, ok, puedo hablar de historias tristes, puedo conversar de esto, pero lo voy a hacer con respeto, lo voy a hacer tratando de darle dignidad a las personas que sufren este tipo de cosas y siempre poniendo límites morales de que nunca una historia es más importante que la dignidad y la vida de un ser humano. Y creo que si tienes ese mínimo de respeto por otras personas, está bien que hagas este contenido. Y si no puedes tener ese mínimo de respeto y ese mínimo de empatía, entonces no deberías hacerlo. Pero bueno, esa solamente es mi opinión. Quería hacer este video porque estaba horrorizada, molesta, muchas cosas en una. La verdad es que no puedo explicarles toda mi frustración cuando me enteré de esto, porque yo era amplia consumidora de este señor, de este canal, porque era muy interesante, la verdad. Pero creo que no lo puedo ver ya, porque ¿cómo me puedo suscribir yo? ¿Cómo puedo estar dándole algo a este señor cuando no le importa destruir la vida de una menor de edad y ponerla ahí enfrente para que pueda ser abusada por miles de personas? O sea, es que me da mucho asco. Simplemente no puedo. Nada, coméntenme lo que ustedes piensan de este complejo de Salvador que está cada vez más potente en YouTube. Me imagino que habrán visto miles de podcasts con historias súper tristes y todo esto. Cuéntenme qué piensan de esto. Si ustedes lo consumen responsablemente, irresponsablemente. ¿Qué como que opinión tienen ustedes de este contenido? Y nada, si les gustó el video, si están de acuerdo o si están totalmente de desacuerdo, me pueden escribir también como que su manera de ver la situación. En fin, chao, los quiero, muchas gracias por ver este video y nada, gracias, que ya somos 400 suscriptores, no lo puedo creer, estoy muy feliz, los quiero, adiós, gracias.